Bueno, José Luis, gracias por venir. No, por favor, un placer. Buenas noches. Plena negociación, digamos, más encaminada o menos encaminada la negociación. Lo cierto es que puede haber acuerdo, puede no haber acuerdo. Y eso abre dos Argentinas completamente diferentes, ¿no? Sí, yo te diría, hoy Argentina está en un proceso recesivo, que viene de un proceso de estanflación en realidad de 2012 y 2013. 2014 está cayendo la actividad económica. Estamos con la inflación muy alta. La inflación va a ser este año 10 puntos más alta que la inflación del año pasado. Va a estar cerca de 37, 38%. Estos son 10 puntos más que en el 2013. Y sobre este escenario recesivo y de altísima inflación, Argentina con esta inflación es la segunda economía con más inflación del mundo, luego de Venezuela. Y sobre este escenario base de recesión con alta inflación es que hay que pensar si hay default o no hay default, digamos, ¿no? Si no hay default, o sea, si Argentina no suspende los pagos de su deuda regular que hoy está pagando, bueno, la economía va a seguir en este sendero de alguna caída relativamente importante de actividad, con un proceso de inflación alto, destrucción de empleo privado y tensión social mínima, te diría, pero alguna tensión social vas a tener. Ahora, si hay default, ahí la gente pregunta, ¿a quién le afecta el default? Bueno, lo primero que hay que tener claro es que el default no lo va a afectar al multimillonario Singer ni a Cristina Kirchner, esto le va a afectar a la gente de a pie. ¿Por qué le va a afectar a la gente de a pie? Al que va a trabajar, al que toma el subte, el colectivo. Porque cuando hay default ocurren muchas cosas que le afectan la vida a la gente. ¿A dónde golpea? Común. Porque uno puede llegar a decir, bueno, pero si a mí ya me golpea, ya la tarifa del subte me sube, o me sube el taxi para el que puede tomar taxi, digamos, me aumentan las cosas, ya me está afectando todo. Bueno, con el te va a default puede afectar ser más peor. todavía, claro. ¿Por qué? Porque con el default una cosa que pasa, por ejemplo, es que los bancos que tienen muchos bonos del gobierno que van a caer fuerte de precio si hay un default, los bancos inmediatamente van a cortar más el crédito de lo que ya lo han cortado. Eso va a afectar a las empresas y eso va a afectar, por lo tanto, a la gente que va a trabajar a las empresas, con menos horas trabajadas, con suspensiones, con despidos incluso. Ya algo de eso hay, ¿no? Ya eso hay, digamos. Es como... Yo no avisoro aunque defaultemos un 2001, no creo que eso venga. Estamos lejos de tener Hay coincidencia entre los especialistas, ¿no? Sí, que no puede llegar a ser aquello que vivimos en el 2001. Lo que pasa es que, la verdad, me parece que decir que no viene eso, probablemente para el común de la gente sea importante, pero para uno, como profesional, aquello tenía un condimento político importante, un gobierno muy débil, una economía que venía de 3 años de caída. Era una economía muy dolarizada, estaban todos los contratos dolarizados, no solo la de la deuda, sino que estaban dolarizados los depósitos, los préstamos, los contratos en general estaban dolarizados. Hoy tenemos muy poco de contrato dolarizado. Claro. Sería una cosa mucho menos agresiva y virulenta que aquella, por eso pensamos que esto no es un 2001 que defaultemos, pero sí vamos a tener una tensión importante y vamos a tener un mercado financiero muy loco si defaulteamos. Digamos, hacia adentro... Una crisis vamos a tener, Fernando. O sea, que hacia adentro lo que se puede vivir es mucho más de lo que ya se está viviendo. Sí. Y no, yo lo agregaría, te va a costar mantener domado el potro del dólar, el mercado financiero, claro. que Más lo tenés tranquilo, lo vas a tener turbulento. Sí. ¿Y hacia afuera? Digo, la Argentina en el mundo. Y además, ¿a quiénes podría afectar también? ¿A los vecinos? No, no creo, a los vecinos no creo. ¿No? No. ¿No puede haber preocupación en Venezuela, Brasil? No, no veo. Lo que sería una pena es defaultear, digamos, porque no solo por las consecuencias que tiene defaultear, sino porque además casi no tenés deuda pública que te impida pagar. Esto es muy diferente al 2001 hasta en ese sentido. En el 2001 vos tenías 100.000 millones de dólares de deuda en títulos colocados en el mercado de privados. Claro. Hoy esta deuda que está sujeta a discusión con Griesa es de un 100, no con Griesa, sino la que está fuera de los acuerdos, del canje, los holdouts. Estamos hablando de 15.000 millones de dólares y la deuda que se está pagando externa que puede entrar en default es de 28.000. O sea, la situación es holgada para seguir pagando, ahora, para entrar en default. En este sentido el gobierno, digamos, tiene, más allá de una década de impericia, porque no sé si una década, pero desde el 2005 fue el primer canje. Sí, casi una década. Casi una década ya se negoció mal el canje antes del 2005. De no haber ido a rescatar lo que quedó afuera de la deuda. Pero lo que pasa es esto, bien, viste, las cosas en economía nunca ocurren de pronto. Siempre son procesos que se van amasando durante el tiempo. Y este canje de deuda viene mal desde que se lanzó. Se lanzó con mucha agresividad,
con el cuchillo en la boca se negoció. El que nos había prestado plata en los 90 era poco menos que un delincuente, claro, digamos. Claro. Entonces, hiciste mal las cosas, pero porque ya tenés una impronta, sí. O estabas muy cargado, como se dice hoy, digamos. Estaba demasiado cargado, esto iba a terminar mal, era difícil que terminara bien. Hoy está bien el gobierno posicionándose o parándose diciendo, bueno, a ver, muchachos, esperen, déjennos pagar esto, que es lo que está pasando, ¿no? Por favor, la cautelar, déjennos pagar, después sentamos, no podemos pagar hasta fin de año, está la cláusula Rufo. Todo esto que el gobierno ahora, apurado, intenta hacer, ¿está mal o está bien? No, está muy mal todo lo que está haciendo el gobierno. Lo que debería haber hecho el gobierno apenas quedó firme el fallo después del 16 de junio, cuando la Corte Suprema Americana decidieron no tomar el caso argentino, era pagar cash y punto. Era 1% de la recaudación de impuestos que tenían que destinar para pagar ese fallo. Ahora, no sé por qué se negaron a hacerlo y ahora nos metimos en el bardo en el bardo. ¿Y ahora por qué no se puede hacer eso? Sí, lo puede hacer en cualquier momento, pero no veo por qué no lo hacen. Yo creo que no lo hacen porque en algún lugar están tratando de que los holdouts que no aceptaron los dos canjes acepten el canje. Porque el argumento de la cláusula Rufo es mentira. Es mentira que si vos pagás esta sentencia se dispare la cláusula Rufo que te obligaría... Hay una discusión entre economistas y abogados, ¿no? Sí. Sobre si que porque no es voluntaria. No, mira, los economistas de esto, vamos a decirlo claro, no entendemos nada. Hemos aprendido de los abogados. Depende con qué abogado te asesorás es lo que decís. Sí. Yo con los que me he asesorado en este tema, me dicen que es muy difícil que la cláusula se dispare porque estás pagando una sentencia, es un pago no voluntario. Desde ya que la probabilidad... La cláusula es explícita, ¿eh? Habla no voluntario. Habla de una mejora voluntaria. Voluntaria, o sea, no voluntaria no se dispara. Si a mí me está obligando la justicia con un fallo, no lo estoy decidiendo yo. Ahora, creo que el gobierno... ¿Por qué yo pensé siempre que lo mejor era pagar el 16? Porque te evitabas esto de estar negociando. Que puede tener olor a voluntario el de mañana para uno que aceptó el canje. ¿Me explico? O sí, sea, sí, clarísimo. Si vos el día que el 16 de junio la Corte Suprema decía no tomó el caso, pague. Pagabas, ya está. Ya está, me obligaron y tuve que pagar. Ahora te pusiste a negociar, ahí Griesa va a tener que poner algo si esto termina bien para evitar que se dispare la Rufo. Sí, yo creo que igualmente sigue siendo no voluntario el pago. Yo creo que también. Porque lo que se está negociando ahora es una mejora. Está bien, pero entonces, es mentira que la cláusula Rufo sea un argumento para decir yo no acato la sentencia como el gobierno ha dicho en los últimos 34 días. Entonces, ¿cuál es el argumento si no es la Rufo? Si la Rufo es mentira. ¿Cuál es el argumento profundo? Dado que la Rufo parecería ser una coartada. Y yo creo que en realidad lo que el gobierno no quiere es destinar cash a pagar esta sentencia. El cash para el kirchnerismo va contra algo siempre y acá es contra nada. Sí. Que es lo mismo que decir que le quieren imponer el canje a los holdouts. Porque yo le escucho a Capitanich todos los días decir no aceptan el canje voluntario. Sí, pero por algo se quedaron litigando tantos años. Claro. Hagamos una cosa, si no hay acuerdo, estaremos hablando sobre qué es lo que nos puede llegar a pasar más adelante después del supuesto no acuerdo. Pero pensemos que hay acuerdo. Sí. Bueno, pensemos en la Argentina de los próximos 12 meses con un acuerdo. Bueno, al final lo de los buitres fue historia, ya pasó, la Argentina sigue pasando como corresponde, pagando como corresponde y demás. ¿Qué nos espera? ¿Qué Argentina tenemos? Para el próximo año en donde tenemos por delante un año electoral y caliente, ¿no? Bueno, ahí depende también de si el gobierno sigue por la senda de hoy, negándose a lanzar un plan antiinflacionario, o si lo lanza. De nuevo, así como un escenario es con default y sin default, aún sin default, que es un escenario mucho mejor del escenario con default, yo creo que hay dos escenarios dentro del escenario sin default, que es con plan antiinflacionario o sin plan antiinflacionario. La economía le está pidiendo a gritos un plan que baje la inflación en serio y nos dejemos con perder tiempo. ¿Qué implica un plan antiinflacionario? Si no son políticas diarias de... No, yo creo que un plan antiinflacionario sería que la presidenta use la cadena nacional para anunciarle a la gente, mirando bien fijamente la Cámara, como siempre lo hace, convocando a todas las que siempre la aplauden, también a los empresarios, los sindicalistas, y decirle, acá el gasto público se congela. Se terminó la fiesta. Se congela como mínimo. A los sindicalistas, aumento de salario, vamos a empezar a discutir 5 o 10% como máximo. ¿Sí? Y tiene que ser eso. Tenés el país parado ahí en
Bueno, está bien. en 10 horas tenés el país parado. No, yo creo que si lo anunciás de esa manera, no, pero... Con algún acuerdo previo. Sí, claro, lo tenés que hacer para que sea creíble, porque si no es creíble, obviamente vas a estar peor que hoy. Y Sí. si no, vas a seguir como hoy, digamos. Ahí se me ocurre que tenés que primero tener una gran mesa de diálogo, en donde llegues a acuerdos mínimos de ese tipo. ¿Y vos lo ves al kirchnerismo en No, esa es poco actitud? probable eso, por lo tanto, aún en un escenario de no default, como es poco probable un plan antiinflacionario, vamos a seguir como hoy, con toda una casuística de todos los días haciendo algo para tapar agujeros. Entonces, a ver, somos buenos en pensar que a lo mejor no hay escenario de default. Somos un poco más realistas pensando que a lo mejor no hay plan antiinflacionario y el kirchnerismo seguirá por esta senda. Ese escenario, ¿cuál es? Ese escenario es un escenario parecido al de hoy, con un poquito más de deterioro también. No llega a ser un escenario que le agrega una crisis financiera, como sí sería el escenario si defaulteás, pero sería un escenario socialmente complicado también. Y con una economía cayendo en 2015 también. Con pérdida de trabajo. Sí, sí. Para mí, lo que la gente debe tener clara, o el gobierno debe tener claro, por lo que para mí es claro, es que el plan está completamente agotado y hay que cambiarlo urgente. Entonces, en la medida en que sigas con el programa, lo único que va a traer es problemas. Es como la convertibilidad. La convertibilidad afeitada del 98 entra en recesión. Y en lugar de cambiar el programa, seguiste con la misma idea, Parches. todo el 98, todo el 99, todo el 2000, casi 4 años, el 2001 volaste en pedazos. Acá eso no va a ocurrir de volar en pedazos porque no están todos esos condimentos de dolaración contractual que había en la convertida, que eran muy explosivos para una economía tan cara en dólares como aquella. Eso era muy explosivo, la combinación de la economía cara y dolarizada. Todo eso no está hoy, no es explosivo esto como aquello, pero sí es de deterioro y de crisis y ¿El gobierno que venga con este escenario, llegando al próximo gobierno, toma un país muy comprometido? ¿O la impronta de ser un nuevo gobierno, que a lo mejor es de otro signo político? Algo lo va a ayudar, porque me parece que el aire con el kirchnerismo está muy viciado ya, pero que se olviden que eso es la solución de todos los problemas. El kirchnerismo deja una economía devastada, deja, por ejemplo, una ganadería en crisis, frigoríficos en crisis, el mercado del trigo roto, sin energía, con pocas reservas, con alta inflación, con recesión. Tenés un cúmulo de problemas muy grandes, no de la gravedad del 2001, del 89, pero sí problemas serios para atacar.